Ahora sí puedo decirle a mi madre que finalmente salimos en la tele. Confieso que mostrar las noches son mi parte favorita del día. Sin luz parece que el humano consiguiera una especie de licencia adicional para deslizarse en todo aquello placentero. La mayor vida nocturna en Osaka se encuentra en Dotonbori. Es el lugar que más almas e intenciones congrega. Pero hay un dicho japonés que nos explica que para llegar al centro de algo hay que empezar bordeándolo. A casi 4,5 kilómetros se encuentra el barrio de Tobita Shinchi, un lugar alejado de todo pudor y de las guías de viajeros. Tobita podríamos definirlo como el distrito de los placeres. Desde su nacimiento en 1916 ha tenido siempre la misma función. En sus tiempos de esplendor llegó a albergar 275 establecimientos peculiares, ocupando a más de 4.000 trabajadoras. Con la llegada del progreso y la apertura, la cosa cambió. Digamos que estos giros comerciales ya no eran algo abiertamente aceptables. Por lo tanto, estos locales estaban condenados a desaparecer o simplemente reinventarse. Y como toda buena industria lucrativa, se reconvirtieron, pasando a ser lugares donde se ofrecían baños de jabón y relax, una buena enjabonada a la katana de Don Toshiro y el samurái regresaba más tranquilo a su casa. Lo cierto es que a nadie le parecía importar demasiado la existencia de estos baños relajantes, hasta que en el infame 2008 Osaka fue elegida como sede del G7. Y claro está, esto resultaba poco conveniente. Se cerraron todos los locales de este tipo, pero los dueños rápidamente se las ingeniaron para obtener la licencia de restaurantes o casas de té. Después de todo, no existe legislación que prohíba a una humilde camarera no poder enamorarse de un cliente y que suceda lo que tenga que suceder. Oficialmente en Japón no existen estos giros comerciales. Llegar al fondo del asunto no está permitido jurídicamente, pero existen muchas sombras convenientemente confusas en el resto de las prácticas. Si visitas alguno de estos establecimientos, te dirán que solo ofrecen masajes relajantes y una muy vasta gama de servicios para la katana de cualquier samurái. Aunque es verdad que muchos locales cumplen el reglamento a rajatabla, las opciones disponibles para llegar al final del asunto son muy variadas. Normalmente los gaijin, es decir, los foráneos del Japón, tienen vedadas estas actividades. Tranquilo Kevin, que el amor gratuito ya es otra cosa. Pero en Tobita son un poco más cosmopolitas y suelen dar el beneplácito con facilidad. Las invitaciones a los extranjeros se suscitan sin mayores problemas. Lo bueno de Japón son sus sutilezas para todo, incluso en estos menesteres. Si el local admite al feliz interesado, la chica le obsequiará una sonrisa y no desviará su mirada hacia otro lado. Así de sencillo.
1円とか5円とか10円の価値しかなかったらいりません。大丈夫です。それは、正当に受け止めます。La mamá San, una suerte de Celestina administradora, te invitará a entrar. Si hablas japonés, te dirá los precios. Y si no conoces el idioma, te los apuntará en un papel. Las cifras oscilan en unos 150 euros por un cuarto de hora. Si aceptas las condiciones, te quitarás los zapatos y subirás las escaleras detrás de la anfitriona. Llegando a la pequeña habitación, encontrarás un pequeño baño que serás invitado a utilizar antes de empezar. Te ofrecerán un té y unas galletas como cortesía de la casa, y es aquí donde sorpresivamente nace la magia del amor. Y como diría Juan Gabriel, abrázame que el tiempo pasa y no se detiene. Mi querido Brian, apúrate porque pagaste por 15 minutos, ya incluido el baño y el té. Faltando 5 minutos para el épico final, sonará una entrometida alarma. Si pasado el tiempo contratado la parejita de tortolitos no ha bajado, Mamá San no dudará en intervenir y asomarse a protestar. Osaka tiene un apodo muy particular. A esta se le conoce como el santuario de la comida en Japón. ¿Qué trajiste, Irmita? No sé, algo con huevo, una tostada con huevo. Vamos a ver, ¿qué tal? Irmita, mira lo que encontré. No lo puedo creer, no lo puedo ¡Tacos! ¡Unos tacos! creer. ¿Qué tal? A los japoneses les gusta el taco. Y un guacamole. Mientras terminamos esta parte lúdica del video, nos sorprendió encontrar un bar colombiano. El parce, barista, propietario y anfitrión llegó a Japón como artista cirquero. Entre tantas vueltas laborales, terminó con un karaoke latino-japonés. ¡Que viva Colombia, parce! Todo bien. Ahí está la bandera. Dotonbori es la zona central y el corazón de Osaka. Refleja el estilo de vida local y es la máxima expresión de su vida nocturna. Este distrito de la ciudad comienza en el lejano 1612, donde a un negociante se le ocurrió invertir su dinero para desarrollar el área alrededor del río Umezu. Al poco tiempo, el sitio sufrió una avalancha de mercaderes, negociantes y compradores. El lugar es simplemente vida, picardía, excesos controlados y muchísima gente. La mejor decisión simplemente es caminar al ritmo del capricho. Suelo decir que siempre se encuentra sin buscar, así que déjate arrastrar por la noche, que suele ser la guía indicada. Y la noche llega a su fin. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, acordate de suscribirte. Nosotros estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí, o dentro de muy poquitos días, en un nuevo video. Estamos cansados, ¿verdad? Ya, directo a dormir. Hemos caminado. Chao.